Vedra, como ustedes saben, el presidente de la comisión se encuentra participando en actividades del Parlatino, por lo tanto corresponde que alguno de ustedes lo reemplace en la conducción de esta sesión. ¿Les parece que sea el senador señor Osandón? Así a Saavedra le parece. Muy bien. Entonces cumplo con informar que en los últimos días se han renovado las urgencias, ambas en carácter de suma, respecto del proyecto que tenemos hoy día precisamente en tabla, que crea el subsistema de inteligencia económica en relación con el crimen organizado. Misma urgencia que se ha renovado respecto del proyecto sobre seguridad privada, que como les fue informado el día de ayer, se ha completado el trabajo que ustedes encargaran al grupo de expertos, a esa mesa de trabajo, para que, de acuerdo a las instrucciones dadas por los miembros de la comisión, elaboraran un borrador que será sometido a la consideración de la comisión la próxima semana para su despacho a la sala. El 14 de septiembre, además, llegó una presentación del Comité de Administración del Mercado Cardonal del Valparaíso, por la cual solicitan audiencia para entregar antecedentes acerca de la instalación de 150 toldos en calle Uruguay, a raíz de lo cual ellos presumen que podrían producirse problemas de seguridad en el sector. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo llegar a esta comisión el informe sobre movilidad humana en la frontera de Chile, regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Asimismo, el Ministerio de Defensa contestó el oficio enviado por la Comisión sobre transporte de remesas y valores por vía aérea. Ambos documentos fueron enviados a las casillas electrónicas de sus señorías, al igual que el informe de la Policía de Investigaciones acerca de su personal en actividades de capacitación. Presidente, hoy día tenemos en tabla el proyecto, nuevamente, el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. Los invitados están acá. Vamos a partir en comité por razones de quórum, ¿no es cierto? Así es, presidente. Estamos trabajando en comité. Sí. Sí. Pero si se van, da lo mismo. Ya. Iniciamos en nombre de Dios y la patria la Comisión de Seguridad. El senador Piven en representación del senador Kusanich, me dijeron. Y usted, senador Saavedra, en representación de la socialismo chileno, de la senadora Bodanovich. Sí, esperemos que no se repita muy seguido este reemplazo, pero bueno, vamos a hacerlo. Yo quisiera que tú fueras presidente de TEPME. Gracias, compadre. Por eso quiero tanto a Saavedra yo. Entonces, primero le vamos a dar la bienvenida a los invitados. El señor Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados. El señor de la Casa, Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Droga. De la Superintendencia Casinos y Juegos, la señora Vivian Villagrán, superintendenta. Y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, don José Manuel Mena, presidente, son Luis Opaso, gerente general, y el señor Juan Esteban Laval, fiscal. Bienvenidos a todos, y yo le voy a pedir a usted, secretario, que ordene, o sea, va dando la palabra y el tiempo para que puedan alcanzar a hablar todos. Para dar una explicación a las visitas, esto queda grabado, más todo lo que ustedes nos entregan se entrega a los senadores, que se trabajan en nuestros equipos técnicos, por si en algún minuto algún senador sale y no están todos. Esto también a los que están ausentes y a los titulares van a recibir todo, la grabación más todos los documentos para respeto a la invitación y a la exposición que ustedes van a dar aquí. Muy bien. Se sugiere que
que el orden de las exposiciones se inicie con la intervención de la Fiscalía Nacional como órgano constitucional autónomo, que continúe la superintendenta de Casinos y Juegos, entidad pública especializada directamente concernida en el proyecto. Lo mismo que, en tercer lugar, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que nos acompaña con los tres representantes mencionados por el presidente recién. Ellos concurren a esta sesión vía Zoom. Entonces, si les parece, señor Mauricio Fernández puede hacer uso de la palabra, hasta por 10 minutos. Presidente, muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Aprovechamos de saludar al resto de los integrantes de la comisión, a los honorables senadores y al resto de los invitados. Presidente, si no le molesta, quisiera partir yo unos 5 minutos y luego Mauricio los otros 5, que es la forma en que nos habíamos nosotros distribuido el tiempo, ¿ya? Como Ministerio Público, señor presidente, por su intermedio, lo cierto es que uno no puede sino felicitar o tener palabras de elogio respecto de la presentación de este proyecto en términos generales, ¿cierto?, para la discusión en general en la cual se encuentra en este primer trámite constitucional este proyecto de ley, básicamente porque entendemos que el mismo, sin perjuicio de las correcciones que necesariamente habrán durante su tramitación legislativa, creemos que el mismo de alguna manera se inserta adecuadamente dentro de una batería de cambios normativos que hemos tenido en el último tiempo, que dan cuenta de una preocupación especial en términos básicamente de la persecución del crimen organizado, que es como lo dice su título, pero no solamente eso, sino que enfocado particularmente en aquello que se ha dado en llamar, ¿cierto?, la ruta del dinero. Es decir, la idea de que detrás de las organizaciones criminales, que más bien funcionan como empresas ilícitas, que lo que buscan es básicamente lucrar, ¿cierto?, con su actividad delictual, el Estado debe hacer ingentes esfuerzos para los efectos de generar un proceso ablatorio, es decir, un proceso de cercenación de esos recursos obtenidos ilícitamente. En ese contexto, como usted bien lo sabrá, señor presidente, y por su intermedio el resto también de los honorables senadores, este Congreso, ¿cierto?, recientemente ha aprobado, ¿cierto?, se han publicado 2 leyes muy relevantes en esta materia. La primera es la ley 21.575, ¿cierto?, sobre crimen organizado y drogas, donde básicamente fortalece de manera bastante fuerte lo que tiene que ver con el comiso, tratándose de las actividades de tráfico de drogas, y después la ley 21.577, que es básicamente la norma sobre crimen organizado a secas, si usted me permite tratarlo así, que esta sí de manera todavía más profunda y en una manera que es muy consistente a como es hoy día en el derecho comparado en los países en que se toman en serio, sea a través del forfeiture en el modelo anglosajón, como en el sistema de comiso en el modelo continental, el quitarle, ¿cierto?, el arrebatarle a las organizaciones criminales su lucro, ¿ya? El dinero que ilícitamente han obtenido. Todo ello, insisto, además dentro de la continuidad del cumplimiento del plan de política, el Plan Nacional de Crimen Organizado, que de alguna manera también es un paraguas en el cual se enmarca todo esto. Dicho eso, pensamos, en términos de una valoración positiva, que este proyecto entonces, en cuanto a su alcance y objetivos, ¿cierto?, avanzan ahora en la institucionalización de la coordinación pública entre entes claves en el ámbito del patrimonio financiero, mejorando la normativa en varios órganos dependientes del Ministerio de Hacienda. La creación y la implementación efectiva, y esto sí es importante pensando hacia el futuro, insisto, dejando desde luego, dando por supuesta la valoración positiva, hay ciertas cosas del proyecto que uno debiera pensar en mejorarlo, y ello principalmente tiene que ver con cómo hacer efectivo este subsistema de inteligencia económica y pasar, por así decirlo, de una interagencialidad estrictamente de coordinación, ¿cierto?, y de traspaso de información a probablemente alguna forma que alguien creativamente seguramente lo va a poder pensar, una forma en que esa interagencialidad también suponga un especial rol de coordinación en alguno de ellos, es decir, que exista alguien que tenga el compromiso, el deber, en que, por lo tanto, el sistema sea eso, un sistema, y no una pretensión de coordinación y colaboración entre distintas institucionalidades
públicas. Pero dicho eso, la idea de que exista este subsistema de inteligencia económica que esté, digamos, compuesto por estos organismos públicos que ustedes bien ya saben, a nosotros nos parece extremadamente positivo por las razones que básicamente voy a decir. El proyecto de ley entonces hace cargo de la necesidad de combatir el crimen organizado con herramientas distintas a las adoptadas frente a los injustos individuales. Normalmente, en el ámbito del derecho penal, la preocupación había estado centrada en el sujeto, en cómo metemos a esta persona presa. Muestra de ello es que, salvo leyes especiales, nuestro comiso se mantenía inalterable desde 1874. Esa era la poca preocupación que teníamos en términos, por así decirlo, de sociedad respecto de los recursos ilícitamente obtenidos, insisto, salvo legislaciones especiales. Ello en consideración, creemos, en relación con la creciente complejidad de las estructuras y las organizaciones que se generan en el contexto de los negocios ilícitos, y las organizaciones criminales, como sabemos, tienen como fin último el lucro económico, prosperar y fortalecerse gracias a los flujos económicos y financieros. El proyecto de ley, nosotros creemos que ayuda a atacar el producto del delito y la acumulación ilícita de la riqueza con el fin de quitar a la delincuencia organizada la disponibilidad de estos recursos y la posibilidad de reinvertirlos. Términos muy sencillos. Las organizaciones criminales, particularmente aquellas que tienen carácter transnacional, en el ámbito del flujo de dinero y la obtención de recursos ilícitos y su reinversión en el contexto de las economías formales, desde luego tampoco tienen fronteras. O sea, cuando uno mira los casos relevantes del último tiempo en materia transnacional, los tipos trafican en Latinoamérica. O sea, de hecho, hay un caso emblemático que es el caso Eureka, un caso un proceso que se dio en Europa, donde la droga se vendía se vendía en Sudamérica, se llevaba a Europa, el lavado de activos se hacía en China, el tráfico de armas se compraba de Afganistán y Pakistán y las armas volvían hacia Latinoamérica. O sea, ese es el movimiento de plata, armas y drogas que hoy día tenemos en el mundo, y esto nos parece a nosotros que es un modelo que avanza en resguardarnos en términos patrimoniales y en, como decía yo recién, cercenar el lucro ilícitamente obtenido. El proyecto, ¿cierto?, da cuenta de esto. Ahí hay una cita, una parte del proyecto que a nosotros nos parece particularmente relevante, y la unidad de inteligencia económica resulta ser una buena herramienta para combatir la criminalidad organizada desde el ámbito económico y financiero, permitiendo identificar a las actividades ilícitas destinadas a ocultar el origen de los bienes y activos. Por último, y con esto termino yo al menos, valoramos especialmente en el proyecto, insisto, sin perjuicio de las mejoras que se puedan hacer, la idea de que hay un aumento en la trazabilidad de la información, es decir, hoy día como país vamos a estar en condiciones de poder trazar mejor, de hacer un seguimiento mejor a la información en términos financieros. Vamos a fortalecer el intercambio de información para detectar operaciones ilícitas, lo cual a nosotros como Ministerio Público nos sirve a efectos de poder tener mejores investigaciones de carácter penal. Vamos a fortalecer el control del pago en efectivo. Este es un tema trascendental en nuestro país todavía. Si bien se ha mejorado mucho en términos del reporte de operaciones sospechosas en el contexto de la UAF, lo cierto es que todavía hoy día en Chile tenemos un pago en contante que es, digamos que es mayor que lo que uno, por así decirlo, quisiera, y este proyecto lo mejora en ese sentido. Y por último, hay un mayor y mejor uso de las presunciones en términos de las presunciones que permiten administrativamente investigar en aquellos casos en que el patrimonio del sujeto no se condice con su actividad de trabajo, con su actividad educativa, con su actividad. O sea, la idea de que alguien que tiene un patrimonio que es incompatible con aquello que formalmente declara ante las instituciones públicas, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, es una presunción que amerita ser tomada en serio para investigarlo patrimonialmente. Eso es por cuanto yo puedo decir, presidente, sin perjuicio de lo que diga Mauricio. Mauricio, por favor. Las preguntas las vamos a hacer después. Sí, por cada institución, por supuesto. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Complementando la exposición de Ignacio Castillo y adentrándonos un poco porque este proyecto tiene dos objetivos. Uno es la creación de este subsistema de inteligencia económica o financiera, que como ha señalado Ignacio, es muy relevante y puede tener efectos bien concretos no solo en la fiscalización y en la detección administrativa, sino que en la persecución penal. Además de crear ese sistema o subsistema, avanza en algunos ajustes a ciertas normativas de
de organismos públicos vinculados al Ministerio de Hacienda que también son importantes en términos de fiscalización y en términos también de detección de delincuencia. Y por eso yo me voy a referir muy brevemente a un par de puntos por institución. Lo primero aborda reformas a la ley 19.913, a la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y establece todo el sistema antilavado. Y en la mira de ajustes que son necesarios, el 18 de diciembre de este año se van a cumplir 20 años de la existencia de este sistema antilavado, que es algo bien atípico. No hay otras delincuencias que tengan un sistema de prevención y detección como tiene el lavado de activos, y por eso creemos que es importante algunos de los ajustes que se proponen en ese aspecto. Uno de ellos, bien evidente, es la mejora en las multas que aplica la Unidad de Análisis Financiero. Si ustedes ven hoy día las multas que puede aplicar la Unidad de Análisis Financiero son bastante limitadas, bastante bajas, para ser bien sinceros, en función de la gravedad de los hechos que sanciona y de las consecuencias que tienen. Entonces ahí hay un cambio que creemos que es relevante también. Se adentra en varias falencias que tiene el sistema de registro. En algún minuto, en una de las reformas a la ley, se incorporaron a los entes públicos con algún rol también en el sistema. No solo que el mundo privado tuviera rol en términos de capacidad de prevención y detección, sino que también el mundo público también se involucrara, porque había mucha operación vinculada al mundo público que también de ellas debía levantarse sospecha o evidencia. Y en eso hay falencias que este proyecto arregla en términos de mejorar el registro, de generar una obligación más concreta de registro y de monitoreo de ese registro por parte de los entes públicos, ¿no? Hoy día no todos los entes públicos se están registrando en la Unidad de Análisis Financiero, y hay mucho ente público que interpreta que ellos no tienen que registrarse. Creemos que eso es una falencia del sistema actual. También en un tema que siempre provoca algún nivel de discusión, el tema de la reserva y el secreto bancario. En la tramitación de este proyecto ya ha habido una opinión de la Corte Suprema en términos favorables a la ampliación de la posibilidad de acceso a información sujeta a secreto bancario y a reserva por parte de la Unidad de Análisis Financiero, que hoy día tiene una exención de esos secretos, pero solo en ciertas operaciones o en cierta forma de reporte, y creemos que eso también va a ayudar a dinamizar el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero. Y por último, en relación a la ley de lavado, a la ley 19.913, creemos que es valioso incorporar los delitos de juegos de azar como delitos base de lavado, sobre todo la perspectiva de que el lavado además se persigue, aunque el origen de la actividad ilícita sea el extranjero, pero que provoque efectos en Chile en la medida en que podamos perseguir los efectos económicos de la actividad ilícita, aunque se cometa en el extranjero. Eso lo permite el lavado, y por lo tanto es importante esta incorporación, y no solo en los términos acotados que lo incorpora por ahora el proyecto, sino que, y esta es una observación más general, que entiendo que la superintendenta de Casinos y Juegos ya también lo ha hecho presente en este debate, pero que se miren, que no queden ámbitos de juegos de azar ilícitos o delitos vinculados a los juegos de azar que no se incorporen como delitos base lavado. Sobre el Servicio de Impuestos Internos, porque vienen también reformas vinculadas tanto al Código Tributario como a la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, nos parece también valioso el que se agraven las multas en la falsedad de las declaraciones, de los datos o de los antecedentes en el inicio de actividades, sobre todo, y esa es la agravación, cuando esas falsedades son un medio para la comisión de delitos vinculados a criminalidad organizada
o delincuencia económica. Creemos que eso fortalece por esa vía el uso instrumental de falsedades en el inicio de actividades, y es solo una observación ahí que hay que delimitar a qué delitos económicos se refieren. Probablemente habrá que aludir a la ley 21.595 como referencia más concreta a lo que se puede entender hoy como delincuencia económica. Otra norma muy valiosa, que un poco en la línea de lo que planteaba Ignacio, es hacia dónde debiera avanzarse. Una norma que permite que el director del Servicio de Impuestos Internos pueda designar funcionarios que colaboren con otros organismos públicos en materia de detección delictual. Creemos que eso es muy importante y se debiera avanzar no solo en que fluya la información entre los entes públicos, sino que también que haya trabajo conjunto en la materia, y la tradicional comisión de servicios es una estructura un poco más rígida que esta fórmula en que se adentra el proyecto. Ya lo señaló también Ignacio Castillo, el tema, y la banca también, acá presente también lo podrá destacar, el tema de la utilidad que tiene la exigencia de RUT en boletas en transacciones en efectivo sobre ciertos montos. O sea, el tema de la trazabilidad. El tema de la trazabilidad, hoy día se está aprobando un proyecto para sancionar el contrabando de dinero ya como delito y no como una infracción administrativa. También el tema de los flujos de dinero en efectivo deben tener algún nivel de trazabilidad, porque eso es lo único que permite después de realizar investigación criminal. Sobre las reformas a materias vinculadas a la Comisión para el Mercado Financiero, también creemos que es importante que este proyecto ajusta algunas atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero que pueden ser positivas para la capacidad de detección y denuncia al Ministerio Público de delitos, sobre todo en criminalidad organizada o delincuencia económica. Y valoramos también que se incorpore, y quizás debiera estar para todos los otros entes fiscalizadores, una figura grabada del delito hoy día informático de daño de datos o sistemas informáticos, que es una figura con mayor penalidad que el daño informático básico de la ley 21.459. Mauricio, disculpa, un minuto. Por supuesto. Gracias. Un minuto para redondear. Ya, perfecto. Perdón, pensé que necesitaba un minuto. Cerrando. En relación a aduanas, ¿hay alguna duda respecto de la eliminación de todas las presunciones? Uno puede entender que en materia penal las presunciones de derecho no existen y las presunciones legales pueden existir en ciertos ámbitos. La eliminación de la presunción de conocimiento de la actuación en el caso de vehículos acondicionados para el contrabando, creo que puede ser un problema operativo. Sobre casinos, hay harta norma sobre el tema casinos y se valora el tema de una definición clara y concreta respecto de lo que es máquina de azar y la prohibición explícita de importar esas máquinas para zanjar de una vez y el negocio ilícito vinculado a eso. No hay una norma que debiera abordarse más concretamente respecto de la destrucción de las máquinas, que en términos de que genera problemas logísticos grandes. Llama la atención que hay mucha infracción grave con multas aplicables para la superintendencia, pero algunas de ellas incluso debieran ser delitos en hipótesis de falsificación o adulteración, que no solo debiera ser sanción administrativa. Hay que mirar el tema de los delitos en conjunto con el proyecto de apuestas en línea para ver todo el abordaje de la actividad delictual vinculado a los juegos de azar, y también el tema de la sanción del apostador. Y por último, en relación a el ámbito de la Tesorería General de la República, creemos que es importante esta incorporación en la Ley de Rentas Municipales de una sanción de caducidad de la patente y multa al contribuyente que opera apuestas o juegos de azar en un establecimiento con patente otorgada para otro rubro, porque esto se da con bastante impunidad.
Eso, señor presidente, muchas gracias. Discúlpeme la demora. Gracias. Ofrezco la palabra. ¿Qué? Muchas gracias, presidente. Agradecer la presentación del Ministerio Público porque el artículo 1 señala expresamente que el objeto de esta es alertar y o colaborar con el Ministerio Público, pero también con el sistema de inteligencia del Estado, según corresponda. Yo quiero entonces tomar esto porque ustedes son relevantes. La primera pregunta dice relación con el alineamiento que ustedes ven entre la legislación propuesta y la ley 21.180 de transformación digital del Estado. Y aquí quiero ser bastante enfático. No podemos descansar solamente en los principios de coordinación si no tenemos certeza jurídica de actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas y los dispositivos conectados a la red. Eso es lo que se conoce como interoperabilidad, que tiene trazabilidad e integridad. Sabemos quién, cuándo accedió y tenemos integridad. Los datos no se han cambiado porque esa constituye la cadena de custodia de la evidencia. Entonces, la primera pregunta es cómo tienen previsto el Ministerio Público obtener la evidencia con la interoperabilidad para que toda esa evidencia sirva en los procesos y no sea destruida, no se borre, no se pierda, porque ya hemos visto que se pierden hasta las grabaciones de las interceptaciones. O sea, aquí hay un tema serio, muy importante, porque esto se mueve en el mundo digital, está todo en este mundo. Lo segundo dice relación con la integración de este sistema, porque en el artículo 2 se menciona a la CMF, se menciona a la Superintendencia de Casino y Juego y también a la TGR. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes? Específicamente con la CMF, ¿debe ser parte integral o solamente debe ser este colaborador como está participando? Y esto en base, obviamente, a aquellas áreas en que ustedes quieran ver. El tercero da cuenta de algo que también es bien importante, que es la relación con el sistema de inteligencia del Estado, para algo que la ley 19.974 considera como la otra parte. Siempre hablamos de la inteligencia y se nos olvida la contrainteligencia, que es ver cuando personas que trabajan para el Estado están haciendo actividades que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Y eso es básicamente evitar que se instale la corrupción en Chile, para tenerlo súper claro, porque es uno de los elementos que tenemos que también conectados, porque estos elementos van a ir obviamente a áreas en donde se van a tener que usar diferentes técnicas, y estas técnicas son las que ustedes pueden autorizar, medidas intrusivas, o que se puedan generar incluso desde el ámbito de la inteligencia. Y ahí viene la parte más complicada. ¿En qué momento se va a tomar la decisión que la información es de inteligencia o es evidencia? Pues las dos cosas no pueden ir juntas. Si es inteligencia, se va a ocupar para lograr desbaratar algo que nunca se sepa, ¿no? Y no ocurrió. Ahora, si es necesario que sea evidencia, la gente que trabaja adentro, que normalmente son, ojalá, agentes secretos, no agentes encubiertos, que nunca existieron, pueden entregarle al sistema la evidencia que se requiere. Entonces, esa es una situación que tenemos que ver porque aquí es bastante importante. La tercera pregunta dice relación con los criptoactivos. Ustedes hablaron de contrabando en dinero físico, está bien, pero resulta que hoy las operaciones se están llevando en monederos digitales, requiere de tecnología especial, chain analysis y otros programas, para poder hacerle seguimiento y ver qué está ocurriendo. El dinero físico no lo estamos viendo, está ocurriendo en ese otro lado. Entonces, ¿cómo tienen previsto también abordar esa situación? ¿Y quiénes pueden alertar? Porque yo no creo que ninguno de los que está aquí está viendo los criptoactivos. O sea, no sé si alguien los está viendo en el país. Esa es una de las preguntas, una de las dudas grandes que yo tengo. Y finalmente, la fusión de datos. ¿Cómo ustedes ven? Hay varias experiencias españolas al respecto, de centros de fusión de datos, para que esto tenga realmente efectos reales que nos puedan ayudar. Porque ese quizás podría ser una forma concreta de darle una forma sustantiva al proyecto para poder verlo en algo. Yo me baso nuevamente en lo que partí diciendo. Necesitamos acordar como definición de interoperabilidad algo distinto a la coordinación. El principio de coordinación es uno, pero la interoperabilidad es certeza jurídica. O sea, esto es irrefutable, no es repudiable. Eso es, no es otra cosa.
Y esa constituye la evidencia digital con su cadena de custodia, con todo, y va a facilitar incluso los procesos, a hacerlo bastante más rápido. Pero tiene que ir de la mano de la ley 21.180. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias. Dos cosas. Ahora hay una unidad de anticorrupción de la Fiscalía Nacional, ¿no es cierto? Entonces no sé si Ignacio va a coordinar, que a ver si ellos también pueden dar su opinión, en participar en darnos su opinión en este proyecto. Yo le voy a pedir a Ronald que haga una pregunta, porque estuvimos trabajando sobre la posibilidad de un centro de fusión de datos, ¿ya? Y yo creo que él lo puede explicar mejor que yo, porque me interesa mucho la opinión del Ministerio Público en eso. Y lo otro también es resaltar lo que dijo el senador Piu de la contrainteligencia, en el sentido de que hemos visto por la prensa que se desaparecen públicamente grabaciones de una investigación y no pasa nada. No pasa nada. Entonces esto es bien complicado si nosotros vamos a tener una legislación que puedan pasar cosas en los mismos que están persiguiendo y analizando todo este sistema, digamos. Tiene que haber un organismo o algún mecanismo para fiscalizar a los propios investigadores, porque es absurdo que de repente digan, no, se perdieron las grabaciones y se perdieron las grabaciones, como si se hubieran perdido en la calle, y no, se perdieron en una institución súper importante. Y la gente nos dice a nosotros, bueno, y no pasa nada, y no le pasa nada a los que se les perdió esa grabación, que era pública. Lo mismo con las filtraciones. Las filtraciones son súper delicadas en esto, y tampoco pasa nada. Y lo que pasa es que esas filtraciones muchas veces lo que hacen es condenar a un inocente antes de, porque lo condenan. Y una periodista tiene acceso a todos los secretos y al final no pasa nada a nadie. Ronald, ¿puedes, por favor, con el micrófono aquí, hacer la pregunta técnica de lo que estábamos hablando del... Muchas gracias, presidente. Brevemente, ambos senadores han hecho la mayoría de las preguntas correspondientes que teníamos en la mesa técnica. En primer lugar, nos llama la atención, y se lo planteamos al Ejecutivo, por qué la CMF no es un integrante propiamente tal de este sistema, sea el que proporcione mayor información. En segundo lugar, una de las dudas que surgieron en las mesas técnicas con el Ejecutivo fue la necesidad de crear un centro de fusión de datos, y la duda que tenemos es de quién tiene que depender este centro de fusión de datos, si el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público, y ahí quizás Ignacio nos podría orientar. Y en tercer lugar, la duda que tenemos, acá el proyecto se enfoca en el lavado de activos, en el tráfico económico nacional, pero no hay ninguna integración de la información de las embajadas, e incluso a los delitos transnacionales casi no se les hace mención. Quizás sería bueno reforzar con el Ministerio de Relaciones Exteriores un sistema de servicio secreto exterior o de información de las embajadas, ya sea de fuentes abiertas, de fuentes cerradas, y qué opinión tiene el Ministerio Público en ese sentido. Y por último, si bien hay sanciones, como bien lo decía el senador Sandón, para el funcionario que mal usa esta información, creemos que quizás hay que abrir el Código Penal y el Código Procesal Penal para que el Ministerio Público también tenga las técnicas investigativas que requiera para la adecuada investigación, y por otro lado las sanciones al funcionario público que correspondan por el uso indebido de esta información y para otros fines distintos a los del servicio. Eso por mi parte, señor presidente. Gracias. La palabra al Ministerio Público. Gracias, señor presidente. A ver, en relación a las preguntas del honorable senador Pug, sí, el tema de interoperabilidad, hay varios escenarios cambiando en relación a la implementación de la ley 21.180 y también a la futura agencia de ciberseguridad. Creo que en lo que al Ministerio Público le compete, tenemos pendiente la dictación de una instrucción general del Fiscal Nacional respecto de la evidencia digital, que está mandatada por la ley 21459, por la ley de delitos informáticos, y que va a ser una primera aproximación precisamente a cómo cuidamos que la evidencia no sea alterada, la evidencia digital, pero hay otros aspectos vinculados a la interoperabilidad, sobre todo para entes autónomos, que
en que hay que avanzar también normativamente. En relación al tema de la Comisión para el Mercado Financiero, efectivamente nosotros coincidimos en que por el rol que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, fusión de valores y bancos, es un ente y progresivamente con más tareas y con más universo de supervisado, su participación en el sistema de inteligencia económica sería muy valioso y por lo tanto creemos que también debiera considerarse esa incorporación. Respecto del tema de la ley de inteligencia, solo me voy a referir a que, porque Ignacio probablemente lo va a hacer con más detalle, pero a que una de las cosas que no se ha hecho es, en el debate de la reforma a la ley de inteligencia, poner sobre la mesa qué pasa con el sistema penal. Y eso como que se trata de alguna manera de obviar, como si no existiera, y hay que hacerse cargo, creo yo, precisamente en cómo generamos los resguardos para que los dos sistemas funcionen, pero que haya puentes o comunicación entre un sistema y otro. En relación al tema de criptoactivos, el Ministerio Público viene trabajando en el tema de criptoactivos. De hecho, la Fiscalía tiene una cuenta, por ejemplo, para custodiar criptoactivos y tiene hoy día custodiado criptoactivos de investigaciones y se ha preocupado de entrenar a fiscales y policías en la materia y es un tema permanente y que es de atención porque se mueven muchos recursos, muchas veces incluso de origen ilícito. Sobre el tema de fusión de datos, como la pregunta se le hicieron a Ignacio, la vamos a dejar por ahí. Yo creo que eso, por mi parte, no sé, Ignacio, tú, muchas gracias. No, muy brevemente, presidente, yo comparto lo que ha dicho Mauricio. Me gustaría sí centrarme efectivamente en lo que dice relación básicamente con el tema de inteligencia, la inteligencia y la contrainteligencia y su aplicación o su aplicabilidad en el contexto del proceso penal. Lo cierto es que por alguna cuestión, yo diría de una cierta exageración dogmática, ha habido una idea de que ambos mundos tienen que estar absolutamente separados, como que no pudieran coexistir. Y es cierto que en alguno de sus contornos, efectivamente, su subsistencia, y eso lo ve uno en el derecho comparado, efectivamente no conversa, por así decirlo. O sea, hay ciertos ámbitos dentro del ámbito de la inteligencia que bien están en ese mundo y que no pueden conversar, en cambio, con el sistema procesal penal o con el sistema de penal en general. Pero eso no quiere decir que en algunas oportunidades la información que se obtenga en el contexto de la inteligencia pueda perfectamente dar pie o pueda perfectamente ser utilizada o pueda ser perfectamente y legítimamente ser válida en el contexto del proceso penal. Más bien la cuestión es que uno debería determinar es cómo hacer ese traspaso de información y no pensar simplemente que esa información no puede ser utilizada, digamos, por el proceso penal. De hecho, permítame decirlo de la siguiente manera. Pensemos, por ejemplo, en las medidas intrusivas, algunas relevantes, como por ejemplo las interceptaciones telefónicas que se hacen en el contexto de la inteligencia, pero que no son interceptaciones que se hacen arbitrariamente o que se hacen simplemente sin ningún tipo de resguardo respecto a la protección de las garantías individuales, particularmente el derecho a la inviolabilidad de la comunicación, sino que se hacen a través de autorizaciones judiciales, autorización de un ministro de Estado, ¿cierto?, de Corte de Apelaciones, y perfectamente la información que uno obtiene respecto de ella podría utilizarse en el contexto del proceso penal si lo que sirve es para los efectos de resolver, ¿cierto?, de dar respuesta a un problema de carácter penal y no un problema de carácter de inteligencia. Así que yo estoy muy de acuerdo con usted, honorable senador, por su intermedio, presidente. De hecho, era uno de los puntos que habíamos anotado en su momento. Respecto de un centro de fusión de datos, lo cierto es que yo diría dos cosas. Una es que a mí me parece imprescindible que nosotros tengamos alguna forma de centralización de los datos que se puedan obtener en este caso, en materia del subsistema de análisis económico. Desde luego, que era un poco lo que decíamos hace el principio, o sea, la idea de que ese centro de fusión de datos permita además también
que alguien, ¿cierto?, sea el que coordine eso a efectos de pasar en algo que me parece muy correcto lo que dijo el honorable senador, de una interoperabilidad o interagencialidad que apunte simplemente a una cuestión de coordinación y de trabajo en conjunto a verdaderamente un esfuerzo nacional en trabajar sistemáticamente, coordinadamente y en términos de fusión los datos obtenidos respecto de esta información. Pero yo diría además también nos resolvería un problema adicional que suele olvidarse en este tipo de cuestiones, que todo esto desde luego va, como bien decía Mauricio, a ser una herramienta importante en el contexto de la persecución penal, pero no hay que olvidarse que todo esto, voy a decirlo de una manera quizás no técnicamente muy correcta, pero todo esto ayuda al momento en que empieza la persecución penal. O digamos, es aquello con lo que parte la persecución penal. Y muchas veces respecto de esto también se requiere, ¿cierto?, que en el contexto de la investigación trabajo de las policías, particularmente trabajo de las policías y de las unidades especializadas, por ejemplo, la unidad especializada en lavado de activos de parte de la PDI, que tiene que tener además también la competencia, la calidad, la competencia, desde luego la calidad, pero además también me refiero a la cantidad de personal que sea suficiente para darle curso en términos de la investigación penal a la información que surja en el contexto de este trabajo del subsistema. Y en ese contexto, para ello, además, esa fusión de datos es relevante. Entre otras cosas, y termino con esto, esa fusión de datos, además, debería contar debería tener, además, debería considerar, además, también, que en algo que usted bien decía, honorable senador, por su intermedio, presidente, en cómo ir también, no diría unificando, pero que exista una cierta consistencia entre la forma, el manejo, la trazabilidad de la información que hay en el mundo público que la que hay en el mundo privado. No nos parece en esto de que en el mundo privado a veces encontremos formas de datos, de entrega de datos, digamos, de información que se entrega a la persecución, que no esté en condiciones de usabilidad del mismo modo que la del ámbito público. Y eso afecta la eficiencia de la persecución penal. Deberíamos aportar en eso. Creo que con ese tipo de respuesta a todas las preguntas... Sí, muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la Superintendencia de Casinos, la señora Vivian Villagrán, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión. Tengo yo una presentación que no sé si la van a exponer. Voy a tratar de ir lo más breve y precisa. Pero básicamente puedo ir avanzando un poquitito de contexto porque la superintendencia es un organismo técnico de nicho y habitualmente no hay mucha claridad de cuál es el ámbito de facultades y potestades que tiene. Básicamente la superintendencia, creada el año 2005, tiene como objetivo fundamental regular la industria de casinos de juego. Y obviamente desde ese punto de vista es la única entidad que otorga, deniega, renueva o revoca los permisos de operación de los casinos que están bajo su marco regulatorio. Por lo tanto, además fiscaliza las actividades, homologa los implementos y las máquinas de juego y todos los juegos que se utilizan en los casinos regulados y ejerce obviamente las facultades que esta ley u otras le otorguen. Respecto de la regulación y desarrollo de los juegos de azar, me parece que aquí es importante hacer una distinción que ha sido bastante polémica durante este último tiempo, y tiene que ver con la naturaleza de los juegos de azar en nuestra legislación. En Chile, los juegos de azar son por definición de carácter ilícito. Hay jurisdicciones en las cuales los juegos no tienen el carácter ilícito, en el caso de Chile sí lo tienen. Y me parece importante precisar una confusión que muchas veces se ha dado sobre la ilegalidad, la falta de regulación y la tipicidad del delito, que son temas que habitualmente se confunden y que yo creo que es importante precisar. La legislación nuestra es bastante clara, la propia Constitución señala que todas las materias de ley se vinculan al funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general, es decir, son materia de ley. Por lo tanto, si la ley no existe, son ilegales, así de simple. Y obviamente también parte de esto lo recoge el Código Civil y también el Código Penal, además del artículo 2 de nuestra propia ley, en la cual señala por qué el Estado decide regular esta actividad. Y cuáles son los eventuales problemas que se pueden derivar, entre los cuales menciona la seguridad nacional, ¿ya? Y esto también creo que me parece importante poder señalarlo. Entonces, solo como síntesis, sin regulación legal expresa, la explotación comercial de los juegos de azar en Chile es ilegal y constitutiva de delito, lo cual no significa que
en el tiempo no hayamos avanzado y existe una brecha respecto a cómo tipificar ese delito. Pero tal cual como está hoy en día, así lo es. Y tenemos autorizaciones excepcionales de acuerdo a la normativa, en el caso de la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los hipódromos y los casinos de juego, ¿ya? Respecto del juego en línea, obviamente no hay autorización para juegos de azar distintos de las loterías y sorteos de polla. Por lo tanto, hay una prohibición para que estos se puedan llevar a cabo. Hay una prohibición además que está reforzada en el caso de los casinos de juego, donde expresamente hay un artículo que prohíbe que los juegos que ellos tienen autorizados para explotar puedan ser explotados en línea, ¿ya? O sea, también hay una prohibición expresa en esa materia. Y obviamente hay una autorización limitada respecto a las apuestas deportivas que se le entrega fundamentalmente a la reglamentación de experto de polla y al sistema de multicasting del hipódromo, de las apuestas hípicas, ¿ya? Quiero centrarme un poquitito en el problema que nosotros tenemos habitualmente y que tiene que ver con dos ideas que para mí es importante poder precisar. Cuando el Estado chileno toma la decisión de regular esta industria, establece un permiso que básicamente se mueve en el marco del derecho administrativo, que garantiza un pseudomonopolio, ¿ya? Y garantiza un pseudomonopolio porque establece que el permiso otorgado debe garantizar que ningún otro casino puede existir en 70 kilómetros a la redonda, ¿ya? Y esto tiene que ver, obviamente, con las características propias de esta actividad. Sin embargo, ya desde larga data empezó a aparecer el juego ilegal, ¿ya? El juego ilegal aparece y por una parte atenta contra esta promesa regulatoria de entregar este pseudomonopolio y además genera obviamente una competencia desleal por no señalar todos los problemas que están vinculados cuando esta actividad no se regula. Financiamiento, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, no hay resguardo de la fe pública, no hay protección de los menores, no se resguardan los datos, etcétera. No hay homologación de los materiales de juego que se utilizan, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos un problema de juego ilegal que ya viene desde el año 2000 en adelante y en el caso del juego en línea desde el año 2012 en adelante. En general, nosotros distinguimos acá dos patrones. Por una parte, la explotación ilegal sin ningún esfuerzo por aparentar legalidad, que es básicamente el juego clandestino, y la explotación ilegal, pero buscando mecanismos que legitimen el negocio, ¿ya? Y esto me parece que es importante porque de alguna manera este proyecto se hace cargo de las interpretaciones, por así decirlo, que algunos grupos hacen respecto a cómo esto podría estar teñido de una cierta legalidad. En materia de, esto es la siguiente lámina, de juego físico, nosotros distinguimos pequeños locales o garitos, máquinas ubicadas en locales comerciales de otros rubros, almacenes, un bazar, etcétera, pero nosotros ponemos foco allí en las salas de juego de máquinas de azar que son de distinto tamaño, donde el grado de clandestinidad y el desarrollo de la actividad alcanza niveles bien impresentables. Solo por poner un ejemplo, en Coyhaique la cantidad de máquinas que están reguladas en el casino autorizado son 250 aproximadamente, y en Coyhaique uno camina 5 cuadras a la redonda y hay más de 400 máquinas en 8 locales comerciales, ¿ya? Que están operando, tragamonedas, que están operando obviamente con una patente comercial obtenida en el municipio, ¿ya? Y en el caso del juego en línea, obviamente tenemos los problemas que ya acá se han señalado y que tienen que ver con cómo uno aborda todas las temáticas vinculadas a las actividades que se desarrollan en la red, donde claramente el concepto clásico de Estado de Derecho, ubicado en un territorio físico, se pierde, porque obviamente ocurren en otros espacios y la localización de las actividades pueden estar en distintos territorios. Sin embargo, se dirigen a mercados específicos, ¿ya? Y esos son los que a nosotros nos preocupan, es decir, aquellas plataformas que se dirigen al público chileno, que tienen mecanismos de pago vinculados a medios de pago que operan en Chile, que están en idioma español, que representan de alguna manera algunos símbolos patrios o caras conocidas, y que por lo tanto el foco tiene que ver con el mercado nacional. Y obviamente, ante esta situación, nosotros contamos con muy pocas herramientas para poder de alguna manera contener el juego ilegal y tampoco está dentro de nuestras facultades actualmente. En general, la persecución a la fecha ha demostrado ser bastante lenta y poco efectiva como disuasivo. En el caso del juego físico, bueno, usted es senador, fue alcalde, así que lo tiene que tener más que claro. Se cancelan, se cierran los locales, se rompen los sellos, se pagan las multas, y la verdad es que es una actividad que va creciendo y que en muchos casos a nosotros, yo creo que de manera bastante fundada, nos preocupan no solo por la cantidad de máquinas, sino que porque cuando uno revisa algunos de estos locales, la cantidad de gente que hay tampoco es tanta. Entonces a uno le empieza como a llamar la atención
cómo opera esta actividad. Y obviamente hay otro problema, y es que no existe un procedimiento de destrucción del material incautado. De hecho, algunos alcaldes que han actuado de manera muy proactiva queriendo impedir el funcionamiento de esta actividad, han incautado máquinas y no tienen idea qué hacer con las máquinas. Y también ahí hay un vacío del cual esta ley obviamente busca hacerse cargo. Y obviamente al amparo de esta actividad aparecen otros delitos: contrabando, comercio ilícito de tabaco y alcohol, delitos tributarios, tráfico de drogas y eventualmente tráfico de personas, entre otros, que se ha visto en algunos locales que se han clausurado. Es importante señalar que acá existe una oferta y distribución de máquinas de juego y sistemas para la explotación física y en línea como si fuese un mercado más, y un mercado más que puede operar legalmente. Y tampoco en la actual legislación existe la posibilidad de ir aguas arriba en la cadena y hacer el control desde el momento en que este material ingresa al país, ¿ya? Y este proyecto de ley se hace cargo de esta situación. Señalar que hasta ahora la Superintendencia, básicamente a través de 2 dictámenes generados por la Contraloría y 2 circulares que a la fecha la Superintendencia ha generado, ha tratado de ir generando un mecanismo de contención básicamente al momento en el cual se otorga la patente comercial. Sin embargo, lo que establece la Contraloría es que el municipio, cuando tiene un requerimiento para la explotación de juegos de habilidad y destreza, que ese es el mecanismo que se utiliza cuando se quiere pedir la patente, si el municipio tiene dudas, puede referir la información a la Superintendencia. Por lo tanto, hay municipios que no tienen dudas, nunca nos han consultado nada, y hay otros que efectivamente sí tienen dudas. Nosotros hacemos el respectivo análisis y nos pronunciamos. A la fecha, nosotros hemos recibido 5.272 requerimientos de calificación de máquinas electrónicas. En general, 4.089 corresponden a solicitudes ingresadas por 92 municipalidades, es decir, no todas las municipalidades han abordado esta tarea con el mismo ahínco. Y en el caso de esto, en el 94,3% de los casos, nosotros le hemos instruido a la municipalidad que no puede otorgar el permiso porque corresponden a máquinas de azar. Y en muchos casos, solamente en un 9,5%, hemos señalado que los juegos son de destreza. Los nombres se nos repiten de las personas, los abogados se nos repiten, en general uno empieza a observar que son los mismos actores, ¿ya? Y eso obviamente a lo menos llama la atención. En ese contexto, nosotros hemos, de manera pobre pero honrada, diría yo, buscado alternativas de ver qué hacer al respecto. Y en general, lo que hemos hecho es tratar de, por una parte, coordinados con distintos servicios públicos, de hacer denuncias de juego ilegal, tanto en línea como físico, trabajar también con las policías de investigaciones, revisar ordenanzas municipales y ver y elaborar documentos con recomendación a los municipios. Hemos llevado a cabo el registro y seguimiento de las denuncias que realizamos ante el Ministerio Público. Acá Mauricio está al lado porque básicamente dirigimos buena parte de nuestras denuncias allá y hemos tratado de irlas mejorando, porque también entendemos que este es un trabajo complejo y técnico y hemos ido perfeccionando la minuta que elaboramos. O sea, hacemos un trabajo previo de manera tal que el Ministerio Público por lo menos tenga algunos antecedentes adicionales y no la mera denuncia. Hemos dirigido bastantes capacitaciones a todos los municipios donde claramente están desbordados con este tema. O sea, ellos tienen muy poca capacidad para poder contenerlo y hemos a la fecha capacitado más de 290 funcionarios. Pero creemos que sin regulación legal expresa, obviamente la explotación comercial e ilegal de estas industrias va a seguir y se va a mantener. La lámina siguiente muestra básicamente las denuncias que hemos hecho y los casos en los cuales la superintendencia es requerida en el marco de otras investigaciones para generar algunos informes ad hoc dependiendo de quienes nos lo solicitan. Nosotros tenemos convenios vigentes con varias instituciones justamente en el marco de esta tarea, obviamente con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, la UAF, la Contraloría, el Registro Civil, la Tesorería. Pero todo está en el marco de un convenio, convenios que muchas veces dependen de la voluntad de las partes y del entusiasmo con el cual se puedan abordar otras tareas en el marco de muchas tareas que cada uno de estos servicios tiene. En ese contexto, creemos que este proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y donde la superintendencia pasa a ser parte del subsistema, permitiendo obviamente el intercambio de información respecto a las facultades y potestades que ésta tiene,
van a ser una contribución realmente importante en el ámbito de la prevención y la detección temprana de eventuales operaciones sospechosas y donde además hay un trabajo importante en línea a fortalecer las facultades intrusivas y sancionatorias que la superintendencia tiene. En ese contexto, el proyecto actualiza la legislación aplicable a los juegos de azar, se regulan las máquinas de azar y las salas en que operan máquinas de azar ilegalmente y se mejoran las facultades sancionatorias. ¿Qué cosas me importaría destacar de esto? 3 aspectos. Primero, nosotros actualmente estamos tramitando, no nosotros, sino que el Ejecutivo, nosotros apoyando al Ejecutivo, el proyecto de plataformas de apuestas en línea, y estos proyectos son complementarios, es decir, no hay contradicción entre lo que está señalado en este proyecto y lo que está señalado en el proyecto de apuestas en línea. Este proyecto en particular recoge y unifica los conceptos señalados en el otro proyecto de ley de tragamonedas que nunca avanzó mucho, que quedó solamente en su segundo trámite legislativo y que era un proyecto muy sui generis porque buscaba reforzar lo que está prohibido, es decir, vamos a decir en otra ley que sí, que está muy prohibido, digamos, y eso no avanzó mucho más. Sin embargo, este proyecto se hace cargo de aquello y introduce algunas cuestiones que son muy importantes porque justamente son los espacios que cuando no están precisados en la ley con el alcance que se requiere, permiten generar intersticios a través de los cuales se buscan interpretaciones para volver legal una actividad que de suyo es ilegal. Ya lo mencionó Mauricio también, se define el concepto de máquinas de azar, se limita la importación y distribución de las máquinas destinadas solo a casinos de juego y esto obviamente faculta a aduanas a poder incautar la mercancía desde que llega al país. Y perfecciona obviamente las atribuciones de la superintendencia en materia de juego ilegal. Podemos requerir registros al servicio del registro civil de identificaciones, mantener un registro de operadores de casinos de juego, tanto los legales como los ilegales, lo cual facilita también adoptar las medidas, tanto administrativas como penales, que eventualmente se deriven de aquello. También en materia sancionatoria nos ponemos un poco al día con los montos de las sanciones. Se incrementan y lo cual busca básicamente que tengan un efecto disuasivo porque tenemos en la actualidad sanciones bajas. También se tipifican las sanciones estableciendo básicamente sanciones leves, menos graves y graves y eso también es importante. En general aumentamos el máximo de sanciones a 5.000 unidades tributarias mensuales. Y se modifica el procedimiento de reclamación judicial. Esto ya tiene el informe favorable de la Corte y aquí básicamente reemplazamos los tribunales civiles de las comunas donde se ubican las sociedades operadoras por la Corte de Apelaciones de Santiago, lo cual facilita y genera un proceso mucho más expedito. En general, esta es una industria con muchísima judicialización, de todo es judicializado acá, y obviamente volver más expedito ese proceso genera ahorros de tiempos y recursos en términos de lo que hacen tanto los tribunales como la superintendencia. Y adicionalmente el proyecto modifica el Código Penal para actualizar obviamente los delitos asociados al juego ilegal, lo cual también nosotros valoramos de manera muy positiva. Eso es básicamente. Porque nos quedan 10 minutos. No se preocupe. Muchas gracias, señora Vivian. Muy interesante. Solo 3 preguntas. ¿Por qué en los convenios vigentes no estaba aduana, sabiendo que las máquinas se incorporaban? Lo segundo, la prevención, la ludopatía. Yo creo que debiéramos poner algo y aquí el Ministerio de Salud es fundamental. Estos son hábitos, o sea, aquí hay gente que está enferma y que también necesita apoyo y tratamiento y también tenemos que hacer campañas de desincentivación. Y lo tercero, el tema en línea. La verdad es que sacar listas negras de IP, basta que una persona tenga una VPN de un país donde estén autorizados a seguir funcionando. Sí. O sea, no demos tampoco la falsa expectativa de que esto sea controlar. O sea, si usted se pudiera referir a eso. Sí. Muchas gracias. No sé si otra consulta más. No, mire, yo solo un comentario corto. Lo que pasa es que conozco bien el caso y el tema del lobby es escandaloso, escandaloso. Aquí tenemos 2 caminos y yo creo que esta ley va a tener que meternos bien en esto. Uno es el crimen organizado con esta sala de juego y lo otro es el daño que le hace a toda la gente más pobre en todas las comunas. A mí me tocó que nosotros combatimos esto y recibimos una tremenda demanda por las máquinas. No hallábamos a hacer con las máquinas, después nos demandaron por el daño de las máquinas, salimos para atrás, no les digo cómo. Y nadie nos defendía. Entonces, una de las cosas que hay que ver es que si en un local
X, existen máquinas de juego que son todas, por supuesto, no hay ninguna de destreza, ya, porque los informes de la destreza eran de algunas universidades chantas que lo certificaban. Era que esto a lo mejor en vez de ser una falta en la repetición pase a ser un delito. Así de claro. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a hacer un barrido, por lo menos nosotros lo hacíamos en la comuna, aparecía un abogado y pagaba todas las multas. Sí. Un señor de afuera, X. Y cuando yo fui candidato a senador la primera vez, los que me pidieron audiencia para financiarme mi campaña eran estos mismos señores. Cuando yo me di cuenta quién eran, los mandé a pedir mono al África porque ese es el nivel de... Hay toda una red asociada a Perú y otras partes, que además de las máquinas vienen los software para cómo controlar y manejar después de una ventanilla chiquitita cómo hacen caer las personas. Puedo contar cuentos para el mundo de lo que vivimos. Y aquí hay que ser súper práctico, súper práctico. O sea, en la ley también tenemos que dar medidas prácticas de cómo qué se hace con las máquinas y también tiene que haber un castigo para los municipios que no cumplan con esto, porque es súper fácil, porque si no las patentes, por un par de patentes comerciales rasca, al final se masifican y están todos. Nos queda una, pero la subsecretaria de Hacienda, que está bienvenida a esto, quería hacer algún pequeño comentario, algo porque... ya. Para responder al senador Puc. Lo primero, señalar que en el proyecto de ley de apuestas en línea se establece una política de juego responsable, donde efectivamente participa salud y participa Hacienda. Y obviamente nosotros tenemos la obligación de implementarlo. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta que la ley 1995 tiene un debe desde el punto de vista de cómo aborda el tema de juego responsable, la Superintendencia ha elaborado una estrategia nacional de juego responsable y ha ido generando distintas instancias para ver cómo abordar el problema. Pero claramente uno apela más bien a la buena voluntad que a la existencia del cumplimiento de un marco normativo de carácter legal. Pero señalar que esto está ampliamente detallado y es un capítulo específico dentro del proyecto de ley de apuestas en línea. Y obviamente para nosotros la prevención de la ludopatía es un tremendo tema y hemos estado muy preocupados de ello. Convenio con aduanas. Hemos tratado de hacer convenios con aduanas y el problema con el que nos encontramos es justamente el que resuelve esta ley, que es declarar ilegal justamente porque cuando conversábamos nos decían ya lo detectamos, ¿qué vamos a hacer si no tenemos nada para poder incautar la mercancía ni nada? Entonces, eso fue lo que nunca nos llevó a poder terminar de avanzar en la materia. Y respecto de las listas negras, explicar lo siguiente. En general, la experiencia internacional hasta ahora lo que establece es que una vez que uno genera una ley de regulación de esto, se produce un fenómeno que se llama canalización, es decir, cuánto del juego ilegal se canaliza hacia el mercado regulado. Cuando una política es exitosa, es en torno al 85% de canalización, es decir, siempre existe un 15% de ilegales. ¿Qué es lo que hacen países que son los que tienen más tiempo en esta materia? Por ejemplo, la Gambling Commission del Reino Unido. Establecen listas negras básicamente para repartirlas al resto de los mercados regulados, para tratar de hacer una acción conjunta en la cual uno no permita que estos puedan hacerles la vida más difícil, la verdad, porque complicarles la vida, eso es, exactamente. Yo antes, para que quede claro, lo que vi al principio, para que no se me olvide, porque estamos contra el tiempo, le vamos a pedir, ¿no es cierto?, que usted oficie, secretario, a don Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, para que venga a exponer su opinión, y también pedirle a la biblioteca, a ver si puede hacer algún estudio comparado sobre los diferentes sistemas de inteligencia económica que existen, que se puedan conocer. Esas dos cosas serían importantes. Y ofrezco la palabra, ¿no es cierto?, presidente, a la Asociación de Banco Instituciones. Sí. No sé, de la Asociación de Bancos, están los tres invitados. ¿Cómo han organizado la intervención ustedes? ¿Me escuchan? No, está sin audio. Está sin audio. Don José Manuel. Sí, ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted y a los integrantes e invitados de esta sesión. Voy a tratar de ser sucinto dado el tiempo que estamos. Primero, señalar en términos generales una afirmación. Nuestra asociación valora las iniciativas que buscan perfeccionar la institucionalidad para que los órganos de los estados puedan investigar y sancionar actividades relacionadas con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y en general los delitos vinculados al crimen organizado. La Asociación de Bancos mantiene una relación permanente de cooperación con la Unidad de Análisis Financiero para poder perfeccionar los mecanismos de entrega de información a dicha unidad. Destacar que somos 17 bancos, de las más de 8.000 instituciones obligadas a reportar y enviar a la UAF. Sin embargo,
nuestros bancos entregan más del 55% de la información reportada. Queremos en nuestra presentación centrarnos solo en 4 puntos en donde vamos a hacer comentarios y sugerencias. Estos 4 puntos corresponden a el acceso a información sujeta a secreto o reserva bancaria. El segundo tiene que ver con la obligación de enajenar participación accionaria del controlador, un accionista con participación significativa en la propiedad de un banco. El tercero se refiere a la facultad de la CMF para desarrollar su actividad de supervisión e investigación sancionatoria mediante un concepto nuevo que es del funcionario revelador. Y por último, hacer un punto sobre la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos sobre los saldos de productos, instrumentos de captación, inversión, servicios en custodia en general. Voy directamente al punto de acceso a la información protegida por secreto o reserva bancaria. Queremos destacar lo siguiente. El proyecto elimina la autorización de la comisión, que hoy día es de al menos 3 comisionados, y la resolución fundada para que el fiscal de la unidad de investigación acceda a información sujeta a secreto o reserva y para dar cumplimiento a requerimientos de entidades fiscalizadoras extranjeras. Consistente con lo anterior, el proyecto elimina el control jurisdiccional a través de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y también elimina que la solicitud del fiscal y la resolución que actualmente corresponde a dictar a la comisión deba fundarse, como decía, con antecedentes claros, precisos y graves. En este sentido, bastaría con que el fiscal deje constancia en la investigación que cuenta con dichos antecedentes. Y se elimina también la exigencia de que las conductas investigadas se encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a la fiscalización de la CMF. Dicho lo anterior, el fiscal requiere entonces la información en forma autónoma y sin restricción alguna. Finalmente, el proyecto elimina el derecho del afectado a reclamar ante el mismo ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Bien. Conjuntamente, el proyecto respecto a la unidad de análisis financiero elimina la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para acceder a información amparada por el secreto de reserva bancaria, cuando dicho antecedente fuera necesario o conducente para desarrollar el análisis de una operación sospechosa, como también cuando dicha información se encuentra en la base de datos de organismos públicos. Debemos destacar que la Ley General de Bancos, por efecto del proyecto, se elimina el artículo 154 para reconocer el derecho de la UAF y del fiscal de la unidad de investigación de la CMF para acceder a información bancaria sujeta a secreto o reserva en los términos que hemos señalado. ¿Cuáles son nuestros comentarios sobre este punto? Nuestra opinión es que el proyecto, en ese sentido, en este aspecto, contraviene los principios y normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico en materia de entrega de información sujeta a secreto o reserva bancaria. Y además establece un problema de debido proceso y de derecho a la vida privada. Son 3 situaciones complejas. La autorización, de hecho, por parte de un órgano jurisdiccional en el marco del debido proceso asegura la existencia de un contrapeso ante el requerimiento de información, especialmente cuando dicha solicitud la realiza una autoridad administrativa. Cabe destacar que el Ministerio Público, que es un organismo de rango constitucional encargado de forma exclusiva de investigar hechos constituidos de delito, requiere contar con una autorización judicial previa para realizar actuaciones que priven, restrinjan o perturben al imputado o a tercero el ejercicio de derechos fundamentales. Lo anterior explica que en nuestro ordenamiento jurídico el acceso a información bancaria sujeta a secreto o reserva por alguien distinto al titular o su representante legal requiere siempre de control jurisdiccional. Se entiende esta como justicia ordinaria, justicia de garantía, por ejemplo. La lógica constitucional del control jurisdiccional a la entrega de información se funda, por tanto, en que una revisión posterior es ineficaz para proteger el derecho del afectado, provocando una afectación que no se puede corregir ex post. Nuestra sugerencia, dado lo anterior, son 3. Mantener la actual autorización de la comisión para que el fiscal de la unidad de investigación acceda a información sujeta a secreto o reserva. Es un mínimo de control interno dentro de la CMF a nuestro entender. Segundo, mantener el control judicial por parte de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y tercero, sugerimos que el proyecto de ley sea revisado en la Comisión de Constitución del Senado
ya que vemos que hay elementos que pueden afectar garantías constitucionales. Vamos al segundo punto. Esta corresponde a la obligación, como dije, de enajenar participación bancaria de un controlador, un accionista con participación significativa de la propiedad de un banco. Voy directamente a los puntos. El proyecto de ley implica que el controlador o accionista, como dije, la propiedad de una empresa bancaria que sea acusado o condenado por la comisión de uno de los delitos del numeral cuarto del artículo 28, deberá enajenar la totalidad de las acciones dentro de un plazo de 2 años, prorrogable por un adicional, contado de la fecha, este es un punto relevante, contado desde la fecha en que incurra en tal situación, acusación o condena. El proyecto de ley agrega que, tratándose de sanción administrativa o condena penal, lo establecido en este artículo se extenderá por 5 años desde que la respectiva sanción o condena se haya cumplido o haya prescrito la sanción o pena. ¿Cuáles son nuestros comentarios? En caso de que exista una acusación en contra del controlador o un accionista con participación significativa respecto a los delitos contemplados en este numeral que mencioné, el plazo para enajenar la participación accionaria debe contarse desde que exista una sentencia ejecutoriada y no desde que se incurra en tal situación, comillas, ¿no? Que se incurra en tal situación, ya que la acusación puede concluir con una sentencia absolutoria. Con el proyecto de ley, el controlador accionista estaría obligado a vender sus acciones a pesar de que ser eventualmente absuelto de una mera acusación. Esta misma precisión tendría que hacerse en las otras leyes que modifica el proyecto de ley en este mismo sentido. También se sugiere precisar la naturaleza de la sanción administrativa, la que debiera ser especialmente grave, considerando que la consecuencia de dicha sanción consiste, como les digo, en la obligación de vender las acciones del que es dueño. Este es el segundo punto. El tercer punto mencionado es este funcionario revelador. De hecho, se faculta a la CMF para ejercer su facultad de inspección a las personas o entidades fiscalizadas a través de este, comillas, funcionario revelador, especialmente autorizado mediante resolución fundada, reservada, pudiendo realizar actividades propias de un cliente financiero. Ahí están planteados cuáles son de ellas: consulta, asesoría, solicitar, etc. Los informes que se obtengan podrán presentarse como prueba en el procedimiento sancionatorio, manteniendo la reserva del funcionario, de la entidad del funcionario. En ejercicio de lo anterior, el proyecto plantea, el funcionario estará exento de responsabilidad civil, administrativa y penal, siempre que las actividades que realice sean consecuencias necesarias al desarrollo de dicha labor, guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y se desarrollen con la conformidad de la ley. El proyecto finalmente establece que los informes que se elaboren a partir de estas gestiones realizadas por estos funcionarios podrán presentarse como prueba en el procedimiento sancionatorio, manteniendo en reserva su identidad. ¿Cuál es nuestro comentario? Se sugiere acotar la exención absoluta de responsabilidad civil, administrativa y penal de dicho funcionario. Y segundo comentario, no se justifica mantener la reserva de la identidad del funcionario revelador en el informe que se presente como prueba en el procedimiento sancionatorio, ya que priva a la entidad cuestionada del derecho a interrogar a ese funcionario sobre el contenido del informe. Bien. El último punto en nuestros comentarios tiene que ver con la obligación de informar al servicio, como decía, de estos saldos de productos principales que están en esta lámina. De hecho, la ley 21.453 agregó un punto al artículo 85 bis del Código Tributario para establecer que los bancos y otras entidades financieras le deben proporcionar al servicio información sobre los saldos de los productos que están aquí indicados, así como las sumas de abonos que mantengan sus titulares que sean personas naturales o jurídicas, en patrimonio de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido establecidos en el país. Esta información debe enviarse cuando la saldo o la suma de abonos efectuados registren un movimiento diario, semanal o mensual igual o superior a 1.500 UF. El proyecto agrega que también deberá entregarse el detalle de los saldos de abono en los últimos 5 años. 5 años. De los productos o instrumentos a reportar cuando,
en más de un periodo mensual el saldo o suma de abonos hayan superado el límite de estas 1.500 UF. ¿Cuáles son nuestros comentarios? El primer reporte de esta información se efectuó ahora, en este mes de marzo del 2023, es muy reciente, y respecto de datos que iban de entre los meses de octubre a diciembre del 2022. Nuestra sugerencia es que antes de ampliar el periodo a informar en los términos planteados en el proyecto de ley, 5 años, resulta, pensamos, razonable evaluar la efectividad de la norma actual durante un número prudente de años de vigencia, ya que a esta fecha ni siquiera se ha contado con un periodo completo de información. En reuniones que hemos tenido con instituciones que están presentes, hemos conversado respecto a la cantidad de información que hoy día se está enviando y que tiene un problema importante de poder procesarla para obtener algún resultado. Es por eso que nuestra sugerencia va en el sentido que he planteado. Eso es, señor presidente, he tratado de hacer lo más sucinto posible. Muchas gracias. ¿La subsecretaria de Hacienda debe pedir la palabra? Porque estamos Presidente, por su listos. intermedio, no era solo a propósito de la política de juego responsable, pero lo señaló la superintendenta, pero solo señalar que esa política que está en el marco del proyecto de ley de plataforma de juego en línea abarca todos los tipos de juego y no solo lo que tiene que ver con las plataformas de juego en línea. Pero entiendo que no es la materia específica de este proyecto de ley. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la acción, se levanta.